Bueno, primero quiero agradecer la invitación a comité organizador, a la Asociación de Cardiología y también de médicos, a todos. Bueno, cuando me encomendaron la charla esta, de síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ICT, la verdad que en principio digo, qué lindo, qué bueno, porque creo que debe ser uno de los temas más apasionantes y más lindo que hay dentro de la cardiopatía isquémica y de la cardiología en general, ¿no es cierto? Pero después me puse a pensar, digo, bueno, es tan lindo como extenso. ¿A qué? Poder resumirlo en 40 minutos, aunque vamos a hablar solamente de la no es una. Así que entonces, digo, me voy a plantear algún objetivo, necesidad de saber qué es lo que quiero que quede con transmisión general de lo que uno va a aportar en la clase. Y bueno, sabiendo de que en la gran mayoría todos ustedes su formación de posgrado, la residencia, digo, bueno, vamos a tratar de hacer que por lo menos cuando se vayan de acá se queden con algún concepto claro, lo que respecta a que estén en el lugar en que estén, puedan llevar adelante un diagnóstico, una estratificación adecuada. Ya el lugar en donde se encuentren. Hoy en día, todos creo que están haciendo en su gran mayoría acá y los que no están dando en una complejidad, bueno, al menos de una mediana a complejidad. En residencia ya de por sí el hecho de tener una formación de posgrado significa que no tiene una complejidad. Y por otro lado, lo están haciendo o están trabajando en la ciudad capital, que es la ciudad capital de la segunda o tercera provincia más importante del país. Seguramente algunos que no son de acá, cuando tal residencia se pueden volver a su lugar de origen, que pueden ser Puerto Rico, que pueden ser de lo que es la infraestructura tecnológica, pueden encontrar a lo mejor aquí en Santa Fe o a pocos kilómetros. De manera que entonces el objetivo era, ojalá con esta charla puedan llevarse algunos elementos, algunas herramientas para cuando les toque estar en otro lado, puedan seguir haciendo una medicina de calidad, con responsabilidad y con idoneidad, lo que pretenden los doctores que están actualmente haciendo que ustedes tengan mayores conocimientos dentro de la región. Bueno, pasando al tema que nos... Síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Como todos saben, normalmente se presenta con un dolor de características anginosas, el típico dolor opresivo, precordial que decimos, pero característicamente en este caso tiene un desnivel positivo. El segmento se puede asociar a una molestia también, que puede presentarse en la mandíbula, en el cuello, en el hombro, en el izquierdo, en las muñecas, en el gastrio, en el dorso. De la cintura para arriba, podemos decir, bajo prácticamente no puede descartar en ningún. Y a veces como equivalentes luminosos. Hacemos aplicable, quizás hasta una fatiga extrema. La duración habitualmente va a variar entre los 5 y 20 minutos y, bueno, y particularmente puede tener la posibilidad de disminuir molestia o de calmar con el uso. Hay entidades dentro del síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST que no calman los 20 minutos, que puede ser angina prolongada o el infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del ST. Es otra de las entidades. Este síndrome coronario agudo sin supradesnivel, como dijimos, está conformado por dos entidades. Una es la angina inestable y la otra es el infarto agudo de miocardio sin supradesnivel. Ya vamos a ver luego cómo vamos a diferenciar una de otra. Al menos podemos diferenciar por el tiempo de dolor. Más allá que la característica del dolor y el electrocardiograma. Es importantísimo tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué diagnóstico tengo que diferenciar la presencia del paciente que viene con esto? Sobre todo porque hay algunos que son graves en cuanto a acciones que pueden tener. Fundamentalmente porque además la estrategia que vamos a usar nosotros, vamos a tomar. Sabrán ustedes
aórtica o cualquier síndrome aórtico agudo, tromboembolismo de pulmón grave, y después hay otros que son menos graves, más banales, espasmo esofágico, distintos síndromes ácidos digestivos en toda la población, hernia hiatal, incluso algias serosas como pueden ser las pleurales o las... Además del síntoma característico, síntoma asociado, se pueden presentar síntomas mucho más inespecíficos. Enuresis, náuseas, vómitos, mareos o sí. Y en situaciones mucho más complejas, complicadas y menos frecuentes, por suerte, pueden aparecer solo estos síntomas típicos. Nosotros estamos esperando el síntoma más característico. En cualquiera de todos estos casos, cuando tenemos la presencia de toda esta es sí o sí necesario un electrocardiograma de 12 derivados, el cual va a tener muchísimo más sensibilidad y especificidad que sea realizado durante el episodio, el dolor o del síntoma que presenta. ¿Qué vamos a ir a buscar en este electrocardiograma? Vamos a ir a buscar seguramente el segmento ST, si tiene alguna disminución, nivel, hablando de coronario agudo, sí. Entonces, o también las ondas T negativas, que son, digamos, alteraciones electrocardiográficas bastante específicas de injuria. Sin embargo, no todos los pacientes la van a presentar. 5% de los pacientes que puedan estar presentando una injuria cardíaca no tiene alteración. De manera que la ausencia va a descartar el paciente que esté presentando un coronario agudo. Entonces, aquí adquieren una mayor preponderancia otra herramienta, son los marcadores sérios. Conocemos que la troponina en su unidad de la troponina T, la troponina I, la CPK y su fracción MB, la cual van a ser sumamente importantes a la hora de determinar frente a cuál de las dos entidades nosológicas que forman el síndrome coronario agudo, que es una estable, riesgo en este caso si tiene, o si es un infarto agudo miocardio sin supresión. Es muy importante en el diagnóstico porque de acuerdo a ello va a ser la conducta que vamos a tomar, va a ser la institución terapéutica que va a requerir el paciente para recibir la mensaje de eventos adversos. Con respecto a los marcadores séricos, en lo que respecta a la troponina, les dije que teníamos realmente al alcance en ciudad 2 de la troponina I. La troponina I un poco más complicada porque, digamos, no tiene un punto de corte normatizado, va a depender de las tiras reactivas que utiliza el laboratorio de referencia. En cambio, la troponina, valor normatizado 0,1 y cuando aparece, digamos, valor mayor en el laboratorio de paciente en este contexto, vamos a estar hablando de que ese paciente está cursando cardiocirugía. Lo mismo que cuando tenemos dos determinaciones de la CPK MB mayores al doble del valor normal de referencia para el laboratorio que contamos en. De manera que entonces, lo que respecta al diagnóstico, muy importante la clínica, ante la observación del electrocardiograma de 12. Voy muy rápido, me dice. Bueno, de manera que entonces cuando se presenta esta entidad, lo primero que me tengo que plantear qué conducta voy a tomar con este. Y esa conducta va a depender mucho de lo que yo vaya a hacer en lo que respecta a la estratificación del paciente. Bien lo decía Javier, muy bien. Finales que va a depender la conducta pasiva o no, de acuerdo a la estratificación del paciente. Y bueno, para realizar esta estratificación es
sumamente importante, ¿cómo la vamos a hacer? Y una de las pautas que tenemos que tener en cuenta es que debe ser dinámica. La estratificación debe ser, es decir, evolutiva, y hacerla al ingreso, a las 48 horas, durante la internación y prealta. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos no nos van a brindar todos lo mismo durante todo el tiempo de evolución de internación. Y obviamente que el uso de esas herramientas va a ser apuntando a algo. Y a eso lo que apuntamos es muy importante para eso. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esperamos de la aplicación de esas herramientas. Y esto porque la población en la que estamos actuando es una población gráfico, Adman grupo en el TIMI 11B, pudo observar que la tasa de mortalidad, de infarto y de isquemia recurrente a los 14 días variaba notablemente, de manera significativa, entre prácticamente un 5% y 41% en el mismo grupo de pacientes. Estamos hablando de los... ¿Qué diferencia hay? El riesgo. Y para conocer ese riesgo, hay que conocer cómo llevar adelante la estratificación. De manera que estratificar en cuanto al riesgo al coronario agudo sin supranivel de C va a decir cuál de uno para nuestro paciente. Vamos a ver, nos va a permitir saber cuál es la mejor conducta terapéutica que vamos a tomar para que el paciente se beneficie con la misma. Para el uso, digamos, adecuado de riesgo, nos vamos a valer de lo que se encuentra publicado en todos lados, diferentes clasificaciones y score de riesgo. Los score, como todos ustedes saben, son aquellos que utilizan diferentes variables a las cuales les aplican un determinado valor numérico. Ese valor numérico en suma total nos va a determinar o se va a asociar a qué riesgo tiene, de acuerdo al porcentaje de eventos adversos que se puedan encontrar tanto a corto como a largo plazo, de acuerdo a las publicaciones de la dentro de estas clasificaciones tenemos una clasificación clásica, vieja, pero no por eso menos importante, como es la clasificación. Es una clasificación netamente clínica y que luego con el advenimiento de las troponinas, o sea que le estoy hablando que esta clasificación antes que las troponinas, luego con el advenimiento de las troponinas, específicamente sobre un grupo, que es el grupo 3B, ya lo vamos a ver, pudo aumentar el grado de sensibilidad y especificidad a la hora de poder estratificar el riesgo del paciente con un alto grado, ya lo vamos a ver también, porcentualidad en cuanto a la certeza de la aparición de eventos adversos en los pacientes. Luego tenemos los scores, como he dicho, publicados por distintos autores, que aplican diferentes parámetros clínicos, parámetros séricos, cardiográficos, etcétera, que como habías dicho, va a utilizar diferentes variables a las cuales les asignan un puntaje, que luego en la contabilidad total nos va a determinar qué riesgo tiene. Y luego esta tercera alternativa. Esta tercera alternativa por ahí quizás sea la que menos se encuentre publicada en la bibliografía y a la cual yo le doy una particular importancia, por lo que empecé diciéndole a ustedes como objetivo planteado en el momento de tratar de preparar la charla. Esta tercera alternativa es la evaluación del riesgo de manera aislada, ya sea a través del uso de herramientas como séricos y con el electrocardiograma y obviamente con la combinación. Vamos a pasar primero a la clasificación. La clasificación de Braunwald, creo que ya por todos conocida, el que no la conoce se tiene que leer porque está en ciencia, así. Divide, como dijimos, al paciente con síndrome coronario agudo sin supresión en tres grupos clínicos bien definidos. El que tiene angina primaria, la angina fundamentalmente no primaria, porque la secundaria sabemos que está provocada por una causa cardíaca primaria, es decir, ajena,
Y la posinfarto, bueno, podremos mencionarla dentro de la complicación de los infartos agudos de miocardio, que no es. Luego, de acuerdo a la severidad de la isquemia, si la isquemia es en esfuerzo o si la isquemia es en reposo. Si es en reposo, fue en las últimas 48 horas o si está un poquito más alejado y está entre las 48 horas y el mes. Luego, de acuerdo al tratamiento que el paciente se encontraba recibiendo al momento de la presentación. Es decir, si se encontraba con un tratamiento óptimo para estable, el tratamiento era subóptimo, o con mayor riesgo si el tratamiento era tratamiento completo incluso para angina. Entonces, Braunwald clasifica a los pacientes de esta manera. Vimos en el grupo A con la angina secundaria, en el grupo B con la angina primaria, la que a nosotros nos va a interesar, y en el tercer grupo, el grupo C, con la angina postinfarto. Y como dijimos, de acuerdo a la severidad, en la clase 1 cuando es de esfuerzo, y en la clase 2 y 3 cuando es de reposo, y la clase 3 cuando el reposo es en las últimas 48 horas, es decir, la molestia es en reposo entre la. Y como yo les dije, la que particularmente nos va a interesar a nosotros, si le tapo a alguien me avisan, por ahí a lo mejor me muevo demasiado, es la clase 3B, es el paciente que tiene una angina primaria de reposo dentro de las últimas 48 horas. A este grupo es al que luego se le adhiere, se le adosa el uso de las troponinas y que van a aumentar muchísimo la sensibilidad y la especificidad a la hora de estratificar el riesgo del paciente con síndrome coronario agudo sin suficiente. Esto es lo que le estaba diciendo. Vemos cómo tenemos la angina primaria de la clase 3, cuando el paciente tiene negativa, cuando el paciente tiene troponina positiva, y en el siguiente grupo, cuál es la diferencia que hay entre un paciente con angina reposo, usando un síndrome con troponina positiva y troponina. Durante el ingreso del paciente y en las primeras 24 horas, la posibilidad del paciente de tener un evento adverso duro, puede ser muerte o infarto, 5 veces más, que tiene al menos 5 veces mayor para el paciente que tiene troponina positiva con respecto al que no la tiene. A los 30 días es entre 10 y 20 veces la posibilidad de que el paciente se muera o se infarte que el paciente troponina. A los 6 meses cae un poco, que es un 25 contra un 5. De manera que es estadísticamente muy significativo, desde el punto de vista clínico importante, poder hacer una evaluación clínica del paciente y que ya con la clínica, solo el uso de la troponina, cuál es el riesgo que va a tener el paciente que estamos. Luego, como dijimos, otras de las herramientas son los scores. Conocemos varios, de ellos vamos a ver los que más utilizamos, ScoreTimi y el ScoreGrace. Pero con respecto al ScoreTimi, score de una amplia y fácil aplicabilidad, que no requiere de la necesidad de la calculadora, lo requiere Grace, bueno, aunque ahora ya tiene las aplicaciones, ingresan en el celular directamente y les dice en dónde están parados con respecto al paciente. Bueno, eso es lo que le digo yo, que es un poco la tecnología, la infraestructura, todo lo que tenemos, pero el día que se vayan a un pueblito en donde no tienen señal, los quiero ver. Grace. Van a tener que acordar de memoria el Grace y se van a tener que tener una calculadora en la mano. Bueno, y el TIMI, digamos, como ventaja esto, que no se requiere de la calculadora, pero como desventaja, ¿cierto? Para su aplicación completa en la totalidad de sus variables, requiere del conocimiento de una cinecoronariografía. Como dijimos, los scores están todos, ¿cierto? De alguna manera hechos para variables a las cuales vamos a puntuar. Y en el caso particular del TIMI, vamos a evaluar si el paciente tiene mayor de 5 años, presenta más de 3 riesgos, estamos en el electrocardiograma acciones C, si el paciente ha presentado más de 2 eventos en 4 horas, si venía previamente a la presentación del síntoma, si hay marcadores séricos elevados,
en la cinecoronariografía hecha con anterioridad presenta lesiones mayores al 50% en algunos. Esto es lo que muestra el score y de acuerdo a la en el número final, el porcentaje de muerte que se aplica tanto a corto como a otro score utilizado, más ampliamente utilizado actualmente, es coronarias, se aplica a todos los síndromes coronarios y ya no es específicamente para el que no tenga supra, a todos los síndromes coronarios agudos, con la posibilidad de evaluar muerte e infarto intrahospitalaria y a largo plazo, y que aplica utilizando un análisis variado de un registro observacional global importante, lleva muchos años, y que lo hace a través de la aplicación de nuevas variables que van a brindar predictivas basándose en la situación clínica del paciente y en datos de laboratorio. Este score, dentro de sus variables, la edad, la cardíaca, la clase Philip, la presión arterial sistólica, la creatinina plasmática, el del secreto, y el paro cardíaco al infarto. Se adjudica un número, suma, y de acuerdo a ella, el riesgo que tiene el paciente, alto, mediano o bajo, de acuerdo al número, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a eso, el porcentaje de probabilidades adversos duros, tanto a corto como a largo. Esto es lo que yo me planteaba cuando le decía lo que quería de la charla. Realmente que se vayan de acá ustedes por lo que ya conociendo el Graces, ¿cierto? No les voy a poder meter en la cabeza cada uno de las variables ni qué puntaje le corresponde a cada una de las variables para que se acuerden del Graces. Sin embargo, así es un poco más fácil utilizar esta tercera alternativa que yo les decía y que vayan con. Esta tercera alternativa, la tercera forma de estratificar, es la que se refiere a los marcadores electrocardiográficos. Tienen la posibilidad de formar diferentes subgrupos de riesgo. Dentro de los marcadores, los que tenemos al alcance de nuestra mano, los marcadores disponibles, como dijimos, las troponinas, TI, la CPK y su fracción P, y otras, como la proteína sensitiva y hasta la leucemia. En cuanto a las troponinas, dijimos que para poder diagnosticar, en el caso del síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, el paciente está presentando un infarto o es simplemente una angina estable, vamos a utilizar la troponina o la CPK, ¿no es cierto? En el caso de la nos va a servir como un marcador diagnóstico. Pero también sabemos que cuando se eleva por encima de 0,01, pero bajo el valor que nosotros necesitamos, está hablando de pronóstico. O sea que además de ser diagnóstico, evidentemente también marcador pronóstico. Y eso va a depender, como les digo, de acuerdo a su punto de corte. Cuando el punto de corte es mayor de 0,1, hablamos de infarto. Cuando es menor de 0,1, pero mayor de 0,01, habla de riesgo. Y de acuerdo a las recomendaciones del comité de la SATIC, de la Sociedad Argentina de Turismo, dicen que cuando nosotros tenemos troponinas cualitativas o tenemos troponinas cuantitativas, en este caso la T, que al momento del ingreso del paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo nos da negativa para la cualitativa o nos da menos de... Es necesario repetirla a las 12 horas. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de la troponina dinámica de estar más aumentada. Y si aparece un valor mayor de 0,01, entonces ya hablamos que el paciente tiene otro riesgo. Aún así, si encontramos que el valor en la segunda toma de muestra es mayor de 0,01, no nos debemos conformar. Vamos a hacer un tercer dosaje, es lo recomendado. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser después mayor de 0,1. Si es mayor de 0,1, estamos hablando de otra entidad, de un infarto agudo de miocardio. Que va a tener riesgo, sí, pero que va a tener, como vamos a ver,
otra conducta terapéutica, creo que, de acuerdo a lo que escuché Javier, pues yo llegué tarde, está indicado otro tipo de tratamiento. De manera que conocer, ¿no es cierto?, a las troponinas en cuanto a qué punto de corte vamos a tomar con ella es importante para saber en dónde nos vamos a parar con un paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin supradiabetes LST desde el punto de vista de la conducta que vamos a hacer. Hendrich colaboradores ya hace unos cuantos años en un metaanálisis marcó lo que yo les decía en el clasificación de Braunwald, que el paciente puede, con el solo hecho de tener elevadas, aumentar riesgo, acá dice entre 3 y 8 veces. Lo veíamos en la clasificación de Braunwald, de manera que eso marca la importancia que tienen dentro de la estratificación. Por supuesto que si vamos a usarla tenemos que conocer más o menos la dinámica y la genética de las troponinas, saber 4 horas de furia, el máximo va a estar entre las 8 y las 12 horas, que pueden perdurar positivas entre 5 a 14 días. Luego, podemos decir que, más allá de que es muy lindo tener troponinas, que las troponinas pueden ayudar a riesgos, saber qué conducta vamos a tomar, lamentablemente en otras ocasiones las troponinas nos van a causar dolores de cabeza, porque aparecen todas estas entidades clínicas que vienen a ser nada más ni nada menos que variables intervinientes o lo que llamamos variables confusoras. Vienen a embromarnos el diagnóstico y a jodernos la vida. ¿Cuáles pueden ser aquellas entidades que pueden aumentar las troponinas más allá del síndrome coronario agudo? Entre otras, ¿no? La insuficiencia renal aguda y crónica, la crisis, la braditaquiarritmia extrema, el tromboembolismo de pulmón con hipertensión pulmonar, la miocarditis, el hipotensivismo, el TACUSU, la sepsis, la disección mórtica, la miocardiopatía hipertrófica y todas aquellas injurias directas al cardio, ya sea una ablasión, una contusión cardíaca, la cardioversión, la biopsia endocárdica, también enfermedades infiltrativas y todo lo que provoque rabdomiólisis. De manera que todas estas entidades vienen a confundirnos el diagnóstico cuando nosotros tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo. Para colmo, es raro que tengamos un paciente que tenga rabdomiólisis, una administrativa y también además tenga una coronaria, pero no es tan raro que el paciente tenga o una crisis. O no es tan raro que el paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel C entre en insuficiencia cardíaca. Y acá aparece primero, si el huevo o la gallina. Tengo un paciente hipertenso con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Y entonces ahí, y troponinas elevadas. ¿Qué es una angina secundaria? ¿La hipertensión? ¿Y las troponinas están elevadas por la crisis hipertensiva? ¿O es una angina primaria con alto riesgo por tener troponinas elevadas y que cursa con hipertensión? Entonces, como dije yo, vienen a confundir. Toda esta disquisición diagnóstica va a ser trabajo para ustedes. Desde el punto de vista clínico puedan ir herramienta haciendo de alguna manera la bifurcación del camino y decidirse por uno u otro u otra conducta terapéutica a tomar. Además de las troponinas existen otros marcadores. Dentro de otros marcadores séricos también al alcance de la mano, comunes en el laboratorio, podemos encontrar con la proteína C. Es un marcador que tiene la capacidad de predecir muy bien el riesgo intrahospitalario y que aún más se encuentra persistentemente elevada durante la internación del paciente, tiene aún mayor valor pronóstico. Por supuesto, si sumamos a otro marcador sérico, como puede ser la troponina, va obviamente a aumentar su sensibilidad de especificidad, buscando mayor cantidad, mayor valor pronóstico. Como vemos en el gráfico, de manera dinámica, evolutiva, en las diferentes horas y posteriormente días al alta del paciente, la proteína C reactiva, cuanto mayor es, va a tener una
mayor tasa de mortalidad. O sea que predice tanto a corto como a largo plazo eventos adversos. Otro de los marcadores séricos más fácil que tener en un laboratorio un hemograma, podemos tener. Pero no puede hacer un hemograma, directamente no puede. El recuento de glóbulos blancos, algo tan simple como eso, el recuento de glóbulos blancos, es una herramienta a la que podamos echar mano a la hora de estratificar el riesgo. Por eso yo les decía de que si alguna vez ustedes se tienen que ir a Charata, pero bueno, por decir un lugar alejado y con bajo nivel de complejidad, también van a poder hacer una medicina de calidad. Porque utilizando estas herramientas que son básicas, van a poder estratificar a los pacientes. En este caso, la leucocitosis. El grupo de Cole, hace ya algunos cuantos añitos, en el Practice Timi 18, pudo demostrar cómo hay una relación inversamente proporcional entre el aumento de los glóbulos blancos, es decir, la leucocitis, y el flujo tímico. Y a su vez, una relación directamente proporcional entre la leucocitosis y la cantidad de afectados. Entonces, si yo tengo pacientes con mayor cantidad de vasos afectados y con menor flujo tímico en esos vasos, es una ecuación muy simple de resolver, que ese paciente va a tener mucho mayor riesgo, ¿no?, cuando tiene elevado. Y esto es lo que muestra el gráfico, en donde a menor cantidad de leucocitos, menor riesgo, a mayor tasa de mortalidad a los 6 meses. En los pacientes sin supra, solamente con el análisis, lamentablemente mucho. Otra herramienta sumamente básica, simple, que podemos contar en cualquier lado, y que si no, no podríamos hacer cardiología, el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a informar sobre hallazgos que van a demostrar de manera independiente la evolución intrahospitalaria y a largo plazo del paciente, y que nos van a ayudar muchísimo en la estadística. Todos sabemos que la presencia de una onda T negativa mayor de 0,3 milivoltios es un dato relativamente de injuria miocárdica. Lo mismo que el infradesnivel del segmento ST. Y como ya demostraron también Cole y en el Paraguay y en el Gusto 3B, el infradesnivel del segmento ST de más de 2 milímetros aumenta al menos 6 veces la probabilidad de muerte al año de los pacientes. Entonces, sabiendo esto, podemos concluir que tenemos mayor magnitud y mayor distribución de infradesnivel del segmento, vamos a tener mejores eventos desfavorables, tanto a corto como a largo plazo. Y el electrocardiograma no agota toda la información que nos puede brindar en lo que respecta al segmento T y a la onda T. También nos va a permitir estratificar y evaluar al paciente con el análisis del ritmo. Y por ejemplo aquí aparecen las arritmias, que pueden variar en un amplio espectro, entre algunas que son graves, como puede ser la taquicardia ventricular, y otras que son mucho menos graves, pero frecuentes, como la fibrilación auricular. Aproximadamente el 6,5% de los pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel, que sin embargo va a dar una probabilidad de 3 y 4 veces respectivamente mayor probabilidad de tener ACV a los 30 días y a los 6 meses que no lo. De manera que evaluar el ritmo en el electrocardiograma es un elemento más para poder estratificar al paciente. Cuando ingresa un paciente en la unidad coronaria, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Más allá de cardiograma, de hacerle las preguntas de rigor, de interrogarlo y todo eso, lo vamos a monitorizar. Es decir, vamos a tratar de ver un cardiograma continuo en un monitor. Y ese electrocardiograma tiene que ir más allá de tratar de evaluar a ver si aparece alguna arritmia. El electrocardiograma nos puede dar mucha utilidad, ese monitoreo, esa telemetría nos puede dar mucha utilidad
si nosotros sabemos aplicar y usar de esos monitores, que habitualmente son monitores multiparamétricos, algunas herramientas como por ejemplo el de poner las alarmas con los marcadores de niveles superiores e inferiores del segmento ST, como para que nos puedan brindar de alguna manera información sobre la isquemia silente. La isquemia silente que se presenta frecuentemente en los pacientes con síndrome coronario agudo y que, como le dije, cuanto más frecuente, cada mayor probabilidad de evento. De manera que sería una buena práctica, una buena costumbre que empiezan a utilizar las teclitas del monitor, empiezan a ver cuántos pacientes con coronario agudo sin de nivel del ST presentan nivel del segmento en la evolución de la internación del paciente. Y van a ver que a ese paciente seguramente le va a ir peor. Paramos con el. De manera que la telemetría nos va a servir ya no solamente para el diagnóstico de la evaluación de alguna arritmia, sino que también nos va a servir para el pronóstico. Y por supuesto, tenemos diagnóstico y como pronóstico, evidentemente nos va a servir también para la toma de decisiones desde el punto de vista de la conducta terapéutica. Luego, separándonos ya de lo que es específicamente el análisis cardiovascular, vamos a hablar de una entidad, muchísimas páginas de cuestiones en la bibliografía internacional renal aguda respecto del síndrome. De hecho, el Grace lo incorpora a la creatinina como una de las variables a la hora de estratificar. Y mucho más aún la diálisis durante la internación en la unidad coronaria. Sabemos que el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, mucho más si requiere diálisis, es un paciente tanto a corto como a largo plazo va a tener gran aumento en lo que respecta a eventos adversos y obviamente peor. De manera que con el uso de todas estas herramientas que estabas comentando, sea las clasificaciones, los scores, las diferentes alternativas en la evaluación de riesgo de manera aislada, como dijimos el electrocardiograma, tanto en el análisis de ritmo como en el análisis o los diferentes marcadores séricos, las troponinas, la PCR, los leucocitos, todos ellos nos van a servir para de alguna manera ayudarnos a estratificar al paciente. ¿Y para qué nos va a servir la estratificación? Más ni menos para orientarnos a qué hacer con el paciente. Y ustedes lo ven diariamente en la práctica de la práctica diaria, ¿no es cierto? En donde el paciente tiene bajo riesgo, seguramente lo vamos a mandar a una sala general. Y el centro nuestro tiene disponibilidad de una unidad de dolor torácico a la unidad de dolor torácico. Y ese va a ser un paciente que de manera dinámica, evolutiva, como dije, va a ser estudiado seriadamente con electrocardiograma y con los marcadores séricos para evaluar a ver si alguno de ellos se altera y en el caso que se altere tomar una determinada conducta porque cambia el riesgo del paciente. Pero si el paciente todo esto le da negativo y continúa siendo de bajo riesgo, seguramente vamos a finalizar en una isquemia renal, una cámara gamma, y si este es negativo, va a dar la posibilidad de dar el alta al paciente con más de un 90% de probabilidad de no sufrir ningún evento adverso y de injuria. Lo distinto es cuando el paciente tiene un riesgo intermedio. El paciente va a la unidad coronaria. Y en la unidad coronaria, la estrategia que vamos a emplear, como decía hoy Javier, va a estar vinculada fundamentalmente a qué escuela adhiere el grupo de trabajo, el grupo de profesionales con el cual nosotros estamos trabajando. Variamente conservadores y variamente. Lo que sí ya no va a caber duda es cuando el paciente tiene alto riesgo, gente que va
Y aquí ya sabemos también que la biología nos va a beneficiar con un tratamiento precoz, más allá de otras terapéuticas como el uso muscular y en casos especiales también ciertos inhibidores de los necesarios como pueden. Y como vemos aquí en el gráfico, vemos que el paciente que tiene mayor riesgo, en este caso analizado a través de la troponina, va a tener un mayor beneficio con la estrategia invasiva que con la estrategia conservadora en el análisis futuros tanto. De manera que entonces, como dijéramos, esta estratificación de riesgo nos va a orientar a qué conducta tomar el paciente desde el punto de vista del manejo y desde el punto de vista del tratamiento. De manera que para ir terminando y concluyendo, podemos decir que más allá de todas las clasificaciones, más allá de los scores, más allá de la complejidad que tienen estos scores para acordarse, para aplicarlos, nosotros con básicos que están al alcance tenemos la posibilidad de hacer una medicina idónea, calidad, lugar en donde, por ejemplo, utilizando indicadores dentro de los cuales los más importantes en cualquier clasificación, vimos en TIMI, en SCORE, en Brandwell, toda, el uso del electrocardiograma y los marcadores son los más importantes. Obviamente, combinados van a tener mayor sensibilidad y especificidad. Luego, era cuando comenzó, debe ser evolutiva, debe ser dinámica, de manera que debemos hacerla, ya sea con la herramienta que vayamos a utilizar al ingreso del paciente, a las 6 u 8 horas dentro de las 4 horas, luego cada 24 horas en las próximas 8 a 70. Con cualquiera de las herramientas gráficas, estéricos en todas sus variedades, debe hacerse de esta manera. Por último, la elección de cada una de todas estas herramientas, todas estas va a ser mejor aprovechada y mejor usarla respecto al momento del paciente. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Yo, sinceramente, con uno de ustedes que el día de mañana pueda aplicar básica, sirve para que antes, claro, sí, digamos, el mismo punto de corte que utilizamos para laboratorio de referencia como el de 10.000. Es decir, hablamos de leucocitosis con 10.000. Lo que sí no está debidamente dado en la bibliografía es si digamos, hay un punto de corte de mayor riesgo. 10.000 es el punto de corte. Tiene más de 20.000, tiene más riesgo. No, en realidad lo que evaluaron fueron la leucocitosis de manera global. Sí pudieron observar que el paciente con más de 10.000 leucocitos tiene mayor. Al principio se pensaba, bueno, ustedes son por ahí jóvenes, pero hace muchos años hablábamos de una teoría inflamatoria de la cardiopatía. La teoría inflamatoria hasta en cierto momento va a pensar en el uso de antibióticos. Y se usaron los antibióticos, pero sí, se usaron los antibióticos en algún momento. Gurfinkel, Enrique Gurfinkel, exactamente. Enrique Gurfinkel fue uno de los que abogaba a favor de esa teoría. Y fundamentalmente basada en esto,
el tema de la leucocitosis, porque decían, bueno, a ver, por algo se elevan los leucocitos. En realidad lo que se cree desde el punto de vista fisiopatológico es que el síndrome coronario agudo provoca un síndrome de inflamación sistémica. Y bueno, entre ellos... ¿Alguna otra duda? Sí. Con respecto a la troponina, bueno, la troponina es una proteína estructural, ¿no es cierto?, de la célula, de manera que cuando la célula se rompe se libera del citoplasma y aparece como positiva. El punto de corte, sobre todo para la troponina T, lo que dijimos, positiva cuando es mayor de 0,1, parto para... Sí, desde el punto de vista desde el punto de vista cuantitativo, a mayor porcentaje, mayor eventos adversos. Y lo que no se sabe es cuál es el techo. ¿Cuál es el techo? Sabemos cuál es el piso, pero el techo no. Pero sí lo que sabemos es que si cuantitativamente es mayor, hay evidentemente mayor porcentaje de proteína estructural en la sangre por rotura del citoplasma. Más células rotas. Y eso sí, sabe que es directamente proporcional a digamos, al valor cuantitativo de la